Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ella nunca vuelve vacía, Señor, sino que hace una obra en nuestros corazones. Y tú conoces a todos los que estamos acá. Conoces nuestras dudas, conoces nuestras luchas, conoces, Señor, todo lo que atravesamos. Pero acá estamos, tal como somos. Tuviste a alguien que se cruzó en nuestro camino y ese alguien nos habló de ti y nos habló de tu palabra y llegamos, Señor, a la convicción que te necesitábamos. Y acá estamos. Y, Señor, los que estamos el día de hoy estamos sirviendo, estamos comprometidos con el ministerio. Y como decía el pastor Cris, nos sorprende que nos hayas elegido, porque sabemos que hay muchos que califican mejor que nosotros. Pero acá estamos, Señor, en una carrera. Estamos corriendo esta carrera y queremos, Señor, no solo haberlo empezado, sino terminar bien. Háblanos, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y a mí me ha tocado, terminando bien, lo que se conoce como lecciones de David, del rey David. Entonces, hay una lámina en la que se ve a David cuando era jovencito. Ahí la están colocando. Y he sido profesor de escuela por más de 25 años. Así que trabajo mucho con ayuda audiovisual. Porque muchas veces una imagen habla más que 1000 palabras. Y ahí está, terminando bien. Ahí está el rey David. ¿De dónde lo sacó al rey David? Y la Biblia lo dice, lo sacó de detrás de las ovejas. De ahí lo eligió. Cris hizo una excelente reseña del rey Saúl. Una vez que Dios desecha a Saúl como rey, envía a Samuel a ungir a su reemplazo. Y el siguiente versículo bíblico, 1 Samuel 13:14, Samuel informó a Saúl que sería reemplazado. Lo sabía. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y acá está lo interesante, porque la persona que dice que David tenía un corazón para con Dios, fue Dios quien lo dijo, no fue David. Dios dijo que David tenía un corazón para con Dios y se lo dice a Saúl. Entonces ya vemos que Saúl obviamente estaba preocupado. Yo utilizo la versión de la Biblia Reina Valera actualizada 2015, porque mi manera de hablar, yo no hablo vosotros sois, yo digo ustedes son. Por eso es que me gusta la Reina Valera actualizada. Casi en su totalidad es igual. 1 Samuel 16:1. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado? Samuel sentía una responsabilidad. Samuel lloró cuando el pueblo le dijo: queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y Samuel: ¿pero por qué quieren rey? Si Dios es nuestro rey. Estamos en una teocracia, queremos rey, todos tienen rey, queremos rey. Así que así fue como eligió el Señor a Saúl, pero Saúl cayó, se desvió del llamado que Dios lo tenía. Pero Samuel llora: ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Y luego le da un mensaje: te envío a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto un rey. Es Dios el que elige, y Dios le hace saber a Samuel que ya tiene el candidato que va a reemplazarlo a Saúl. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí y le dice que ha venido a ungir a uno de sus hijos, Isaí llama a su hijo mayor,
la siguiente lámina, por favor. Y cuando mira Samuel al hijo mayor de Isaí, dice, este es. Y el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura como Cris Martínez, pues yo lo he rechazado. No a Cris, pero si Cris se porta mal, probablemente sí. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. David, un hombre que tenía el corazón para con Dios. Dios ve el corazón, y Dios ve tu corazón, y Dios ve mi corazón. Bien lo explicó Cris, que no somos perfectos. Hasta nos admiramos que Dios nos haya podido elegir y nos puso en el pastorado. Así que cuando Samuel vio al hijo mayor de Isaí, este es, no. El segundo, no. El tercero, no. El cuarto, no. El quinto, no. El sexto, no. Y le dice Samuel a Isaí, ¿se te acabaron los hijos? Ah, no. Está el pequeñín. Le decimos campanita, tan, tontín, tan, tontín. Y está con las ovejas. Samuel le dice a Saúl que no se va a mover hasta que traigan a campanita, perdón, al rey David. Hasta que traigan al rey David. Así que el hermano, el penúltimo, va corriendo hasta donde David estaba con las ovejas. Y en la siguiente lámina, porque me encanta la descripción que la Biblia hace de David. Y lo primero que dice en primera de Samuel 23:1 dice, lo llama a David el dulce cantor de Israel. David era el dulce cantor de Israel. David tenía un corazón que se emocionaba por Dios. Lo habían mandado a hacer el trabajo que nadie hacía. Y allí estaba él, pasando días, horas, semanas, meses con las ovejas, haciéndolas pastar. Agarraba su lira y le cantaba al Señor. Y las ovejas escuchaban mientras él le cantaba al Señor. David cuidaba de esas ovejas, pero sabía que esas ovejas no eran de él, eran de su padre. Igual a nosotros, cuando llegamos al ministerio, el Señor nos trae ovejas al redil. Son ovejas del Señor, no son tus ovejas. Y no tienes que ofenderte ni molestarte cuando se van a la iglesia de la esquina. ¿Pero cómo? Si yo he invertido dinero, oración, esfuerzo, estudios bíblicos, lo envié al instituto bíblico, lo envié a tal lugar y después que he invertido tanto, chao pastor, me voy a la iglesia de acá. Oye, aguanta, espérate, no te puedes ir a otra iglesia, no sabes lo que yo he invertido en ti. Tú no te puedes ir, no. Las ovejas no son nuestras. Las ovejas son del Señor. El redil que tenemos nos lo dio Dios. Y te lo dio con un solo motivo. Para que les cantes. Para que les enseñes. Para que las instruyas. Puede ser que una ovejita que llegue a tu iglesia venga un domingo, 2 domingos y nunca más regrese. Puede ser que venga a tu iglesia y se quede 10, 20 años. No sabemos cuánto tiempo las ovejas estarán en el redil que Dios nos ha dado. Pero algo sí sabemos, son las ovejas del Señor. Y en el tiempo que estas ovejas vengan a este redil, me preocuparé que sean las ovejas más amadas y las mejor alimentadas de toda la ciudad. Empecé la primera iglesia de Calvary Chapel en Perú cuando me gradué del colegio bíblico y empecé la iglesia en 1995, hace 28 años. Tenemos más de 30 iglesias en el Perú, 10 salieron de nosotros, pero hoy día, cuando voy a visitar una iglesia o el pastor está de viaje y me pide que enseñe, me paro en la congregación
1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 28, 29, 30. 30 ovejas que estuvieron conmigo. Este pastor me las robó. No me robó nada. Me dio el privilegio de formarlas. Me dio el privilegio de alimentarlas. Me dio el privilegio de disciplinarlas y corregirlas. Y cuando ya estaban listos para servir, se fueron a otra iglesia. Bendito sea el Señor. No te enfades cuando venga una persona a la cual le has dedicado tiempo, esfuerzo y años de instrucción y te dice, pastor, acá el pastor fulano está empezando una nueva iglesia y queda más cerca de mi casa, así que quiero pedirle permiso para que me deje ir a la iglesia de allá para poder apoyar a este pastor. Dentro de mí, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre? ¡Estás loco! ¡Estás loca! Yo he invertido en ti porque quiero que sirvas en esta iglesia. ¿Escuchaste bien? Pero eso es lo que pienso. Y dentro de mí, aleluya, qué bueno es el Señor. Te vas con mi bendición. Déjame orar con imposición de manos. Señor, gracias por el tiempo que nos las diste. Cómo nos robó esta oveja comelona. No puedo decir eso. Señor, bendícela en la nueva etapa que está en su vida. Nunca, pero nunca detengas a una oveja en contra de su voluntad. No te vas. A mí Dios no me ha hablado. Acá te me quedan, mijita. ¿Escuchaste bien? Porque cuando se queda son las ovejas que muerden. Y vaya que saben morder. Las ovejas son del Señor. Nos la dio. Y como un hijo crece y se van de la congregación. Bendito sea el Señor. Pero sí le digo esto, mira, no todo lo que brille es oro. Y puedes ir con muchas expectativas a esta nueva obra. Quiero que sepas que la puerta de esta iglesia está abierta para que regreses. Hoy estás cruzando el puente, pero no vamos a volar el puente. Vas a regresar cuando quieras. Y si las cosas no marchan bien, acá te esperamos con los brazos abiertos. Que no marche bien, que no marche bien. Y mientras estaba con las ovejas, horas, días, semanas, después de estar cantándole al Señor, de repente aburrido, agarraba una piedra, agarraba su onda, shum, shum, shum. Cuando venía un león, yo libraba a las ovejas. Y en la siguiente lámina, las ondas, la onda que usó David, no es que David atropelló a Goliat con su onda, no. Y no era una onda de goma o de caucho. Era más bien, la siguiente lámina, era ese tipo de onda más bien como una boleadora. Es decir, no era la extensión, sino que colocaban la piedra y zoom, 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 zoom. Y había nudos en la parte final donde se agarraban los dedos. Y mientras David pasaba horas de horas con las ovejas, le apuntaba un cactus. Zoom, zoom, zoom. Y en el momento preciso soltaba una de las cuerdas, se agarraba de la otra y la piedra sobre el nopal. Y David decía, ¿por qué paso horas de horas ensayando la puntería? ¿De qué me va a servir? Vaya, que le iba a servir. Era parte de la preparación de Dios, lo que tú puedes creer que es tiempo perdido. ¿Qué hago acá sentado? Predico mejor que el pastor. Yo debería estar ahí. No es tiempo perdido. Dios nos trata. Bien dijo Chris cuando hablaba y explicó el hecho que hay quienes tienen iglesias grandes y hay quienes tienen iglesias pequeñas. Escúchame lo que te voy a decir. Dios no te da lo que tanto le estás pidiendo porque no estás preparado. No estás preparada. ¿Por qué el Señor no me manda una esposa? Porque no estás preparado. Eres un hombre egoísta, machista. Cuando seas humilde y Dios transforme tu corazón, te traerá una esposa. ¿Por qué Dios no me da
finanzas? ¿Por qué no me da dinero? Porque el día que te dé dinero te vas a perder en el mundo. ¿Por qué Dios no me da una iglesia grande? Porque no estás preparado para tener una iglesia grande. Tienes el orgullo muy grande e inflado. Y Dios sabe que si te da una iglesia grande, puedes caer y puedes traer oprobio al nombre del Señor Jesús. Así que muchas cosas Dios no nos da, pero nos prepara. Tenemos el tiempo de instrucción cuando Dios nos habla, cuando estamos sentados. Escuchen. Lo compartía el miércoles con la congregación acá, que el Señor te lleva a sus caminos y hay un momento en que apuntas, llevas estudios bíblicos, pero llega un momento en que de manera natural vas a querer más que el servicio del domingo, más que el servicio de mitad de semana, más que el estudio discipulado, más que etcétera, etcétera. Llega un momento en que tienes que servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, cuando llegamos a la vida de David, tengo que hacer un paréntesis para explicarle cuántos hijos la Biblia menciona que tuvo el rey David. Y la Biblia nos da una lista de 20 hijos por nombre. ¡Wow! No sabía que eran tantos. 19 varones y una princesa. Pero si ustedes ven a la tabla que he puesto ahí, quiero que vean los que he marcado de azul, que son aquellos que la Biblia habla. Y por supuesto la hija última, Tamar, que está marcada de verde. Y si yo veo la lista de los hijos de David, el mayor era Amnón. Le seguía Kileab. No sabemos nada de Kileab, solo sabemos que su madre era Abigail, la ex esposa de Nabal, pero de él no sabemos nada. Lo que pasa es que en esa época el índice de mortalidad infantil llegaba al 70%. Si tenías 10 hijos, 7 se morían mientras iban creciendo, solo 3 tenían vida. Así que era natural que solo se mencione a Amnón, el primogénito, el que tenía que ser el heredero al trono. Kileab, no sabemos nada de él, murió joven. Absalón, sí conocemos de Absalón. Adonías, sí conocemos de Adonías. Salomón, sí conocemos de Salomón. Y Tamar, sí conocemos de Tamar a través de la Biblia. Nos contaba el pastor Cris cuando Saúl tuvo celos de David. Y en 2 oportunidades quiso hacer el rey Saúl de David una brocheta, o un, ¿cómo le llaman? En Perú le decimos anticucho, shishkabab, ¿cómo le llaman? Brochetas, ya. Y ahí está, fíjese esa imagen. A Saúl le viene la locura. El dulce cantor de Israel había sido contratado para aplacar la locura de Saúl. Pero en un momento, Saúl tenía su lanza, su jabalina, el dulce cantor estaba tocando su arpa y Saúl violentamente agarraba la lanza o la jabalina y ¡zas! Se la lanzaba a David. Y David, con un salto felino, esquivaba la lanza. Y la lanza, ¡bum!, quedaba en la pared, insertada en la pared, hasta me imagino la puntita de ahí. ¿Qué hubiera hecho yo de David? Agarraba la lanza y se la devolvía. Pero David no hizo eso. David no se defendió. Recuerdo un caso de mi pastor, el pastor Raúl Ríez, cuando alguien hablaba mal de él no se defendía. ¿Y por qué no se defendía? Porque él decía, la gente que realmente me conoce sabe que eso es mentira. ¿Por qué voy a defenderme de algo que no tengo de qué defenderme? Así que dejo este asunto en las manos de Dios. Así que no te defiendas. Hay alguien que lo hace mejor y es el Espíritu Santo. Elige, ¿lo harás tú o dejarás que lo haga el Espíritu Santo? Es enviado
David por su padre a llevarle alimentos a sus hermanos mayores que estaban en el ejército de Saúl y estaban enfrentando a los filisteos. David no sabía, ignoraba por completo por qué estaban aterrorizados los soldados de Israel. Pero cuando él llega con la carreta, con la comida para los hermanos, se encuentra que un gigante reta y desafía al ejército de Israel y se burla del Dios de Israel. Y allí es donde David responde y le dice, David dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y allí ustedes conocen que Saúl lo llevaron de Saúl y Saúl le dijo, ¿estás seguro que puedes? Sí, yo lidiaba con el oso, yo enfrentaba al león, sí puedo con este gigante incircunciso, yo puedo porque el Señor está conmigo. Y no le tembló, no se fijó en lo grande que era el enemigo, no se fijó que atrás todos los soldados recios de Saúl estaban. Y él bajó. Cuando le dieron la armadura, no se la podía poner. Y él hizo lo que sabía hacer. No había pasado horas con las ovejas y cómo mataba el tiempo. Y había desarrollado una técnica que se veía a una mosca, le pegaba a la mosca. Y yo me lo imagino a David bajando, dice que agarró varias piedras, las colocó en su bolso pastoral, agarró su onda y simplemente esperó, se adelantó y esperó. Ya tenía la dirección de la piedra. Sabía que había un lugar ideal, tenía que caer entre los dos ojos, arriba en la frente, con un solo golpe sería suficiente. Los filisteos tenían un casco que casi les cubría en toda la cara, pero le dejaban como una letra T abierta a los ojos y abierta a la nariz. Así que tenía que ser de abajo hacia arriba. Pero David era bajo y Goliat era grande. Otro punto a su favor. Y ahí está esperando. Zoom, zoom. 4 pasos más, 3 pasos más, 2 pasos más, 1 paso más. Y en el momento indicado suelta una de las sogas de la onda y la piedra. Yo me imagino, no está en la Biblia, pero me imagino cuando yo a la piedra se puso visco. Y cayó. Nadie lo podía creer, pero él no dudó. Agarró su espada, saltó encima del filisteo y le cortó la cabeza. No solamente los filisteos estaban impactados, los de Israel también. Pero seguimos en el proceso de su vida y aquí es cuando Saúl ya es completamente dejado por Dios, tomado por los malos espíritus, se va en contra de David. Y este es cuando David huye por su vida, se da cuenta que no puede quedarse en territorio de Israel. Tiene que ir a un lugar donde Saúl no lo persiga. ¿Y qué lugar va a ser? Entre los filisteos, entre los enemigos. Pero hay un problema. ¿Qué cantaba la gente? Que Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000 de filisteos. Así que él va a ir donde los filisteos a esconderse. Dios está con David, en una oportunidad finge loco, le resulta, y en otra oportunidad uno de los reyes filisteos le da un lugar para que viva. Y David le dice, no quiero estar con ustedes, me voy aún más al sur. Y ese fue el tiempo oscuro de formación de David, el tiempo de mercenario, el tiempo de fugitivo. La Biblia dice que estando en el sur, justo límite con Judá, y él era de la tribu de Judá, se encargó de eliminar a los enemigos de Judá. Pero fíjese lo que la Biblia dice, no dejaba a una sola persona viva, tenía que eliminarlos a todos, porque si dejaba uno vivo, iban a ir donde el rey filisteo a contarle. Así que este es un periodo oscuro, porque nosotros en nuestro ministerio pasamos por periodos oscuros, pasamos por periodos de prueba, pasamos por periodos
que mucha gente de la iglesia lo desconoce, pero del fondo de nuestro corazón clamamos, Dios mío, ¡basta ya! ¡Ya no puedo más! Por favor, Señor. Y tenemos nuestras luchas, tenemos nuestros dolores, enfrentamos nuestras tragedias y a veces no hay nadie al cual podamos acudir. Y ha sido en esos momentos de mi tragedia donde Dios usó a mi pastor Raúl Ríez para estar a mi lado. A pesar que él estaba en California y yo estaba en Perú, él se encargó de arreglarme una reunión personal con el pastor Chuck Smith. Y allí estuvo Chuck. Recuerdo cuando era una conferencia del sur de la Florida, de Calvary Chapel, en Merritt Island. El pastor Chuck daba la primera enseñanza y luego se desaparecía. Luego volvía a aparecer y ahí me enteré por qué se desaparecía. Porque él usaba la oficina del pastor para dar consejería a todos los pastores que habían venido a hablar con él. Y recuerdo cuando yo entro a la oficina del pastor de Merritt Island, estaba el pastor Chuck, yo imaginaba que Chuck me iba a decir, ¡qué vergüenza! ¡Qué mal! ¿Cómo es posible? Has ensuciado el nombre de Calvary Chapel y cualquier cosa que uno creía que me iba a reprender. Pero Chuck me abrió los brazos y me dijo, yo sé por lo que estás pasando. Y los siguientes 15 minutos me dio un estudio personal de 2 de Corintios capítulo 1, que debemos de consolar a otros con el consuelo con que fuimos consolados por Dios. Entonces, vamos a pasar por estos momentos terribles y estos momentos de prueba. David huye y se inicia la persecución de Saúl. No sé si está la siguiente, ya pusieron la anterior, ¿no? Ya. Cuando David perdona la vida de Saúl en 2 oportunidades. Los que estaban con David decían, mátalo. ¿Y cuál era la respuesta de David? ¿Recuerdan? No tocaré al ungido de Dios. Pero el ungido estaba caído. Él ya había sido elegido. Él podía aprovechar y tomar el gobierno. Pero él aprendió a no hacer nada por sí mismo, a esperar en Dios. Y lo último que haría era tocar a un hombre a que Dios había ungido. Si Dios los puso en el reino, Dios los sacaría del reino. Y si Dios lo había apuntado a él para ser el siguiente rey, lo sería cuando realmente le tocara. En ese tiempo de mercenario, los hombres de David fueron donde un hombre que tenía mucho ganado que se llamaba Nabal. Y Nabal, siguiente lámina, estaba casada con Abigail. Y los hombres fueron a donde Nabal en el tiempo de la esquila a decirle, nosotros, hombres de David, hemos cuidado a tus pastores. Y cuando venían ladrones o salteadores, nosotros los defendíamos. Así que David nos pide que nos des algo de comida, algo para mantener el ejército en agradecimiento por la manera como los hemos cuidado. ¿Y recuerdan ustedes lo que pasó? Si alguien no conoce la historia, los humillaron. Y los hombres regresaron avergonzados donde David. Y David dice, se acabó. Voy a matar a todos en la casa de Nabal. No voy a dejar con vida a nadie. Llegaron su ejército y marchan hacia donde donde vivía Nabal. Y uno de los siervos, uno de los pastores, le dice a Abigail, Nabal, que significa necio, se ha portado como un necio, ya despedido, humillando a los hombres de David, a pesar que ellos nos protegieron. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué David no llega a matarlos? ¿Por qué es interceptado? Por esta mujer, Abigail. Y Abigail le dice, todos sabemos que tú vas a ser el próximo rey de Israel. No manches tus manos con sangre de tu propia casa, de tu propia familia. Y David se emocionó de esto y le dice, eres una mujer sabia e inteligente que has evitado que yo cometa una atrocidad por mi impulso. Gracias.
Después Abigail le dice a su esposo Nabal, venía David a matarte porque eres un necio. Y tanto se impactó Nabal que le dio un infarto y se murió. Está en la Biblia. Y se murió. Cuando David se entera que el necio está muerto, ¿qué hizo? Mandó a traerla a Abigail, que le dio su segundo hijo, Keliab, que no sabemos nada más que tenía ese nombre. Y luego llega el momento, siguiente lámina, en la que David se entera que ha muerto Saúl. Pero le duele más la muerte de Jonatán, que habían llegado a ser muy unidos. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán ha perecido sobre tus montes. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que fuiste muy querido. Más maravilloso fue para mí tu amor que el amor de las mujeres. Y sí, he citado este versículo, porque este versículo lo esgrimen el movimiento LGTBQI para decir que había entre David y Jonatán una relación homosexual. Pero sabemos que no es así. Cuando él dice eso, era la amistad y el cariño que se habían llegado a tener. Eran como hermanos de sangre. Habían hecho un pacto de ellos de protegerse. Y cuando dice, ¿cómo han caído los valientes? Jonatán, que me fuiste muy querido. Más maravilloso fue nuestra relación que el amor de las mujeres. La Biblia habla muy fuerte y es muy clara respecto a toda esta locura que estamos viviendo de la ideología de género. Y la iglesia cristiana tiene una postura, no somos pro LGTBQI. He sabido de conferencias donde hay oradores que hablan que abrirle las puertas a los homosexuales porque el mundo está cambiando y ellos también aman a Dios. No, sí, lo recibimos en la iglesia, pero le abrimos la puerta como le abrimos la puerta a todos los pecadores. Y a todos los pecadores se espera que se arrepientan de su pecado. Pero no es una opción. Ay, yo quiero, es mi opción, no es una opción. La Biblia la llama pecado, la llama perversidad. Y llega hasta el punto que vemos, los que vieron la película Sound of Freedom, El sonido de la libertad, vean hasta dónde una mente pervertida puede ir de abusar de niños inocentes solo por su placer. Y finalmente, siguiente lámina, David es ungido 7 años como rey en Judá y luego es ungido como rey unificado de Judá y de Israel. Saúl fue rey 40 años. El segundo rey David fue rey sobre Israel 40 años. El tercer rey, Salomón, fue rey sobre Israel 40 años. El número se repite, 40, 40, 40. Dios les dio bastante tiempo para hacer lo que Dios quería que ellos hicieran. Y lo primero que hace David es que sí había problema entre los clanes y las tribus. La división del norte y del sur era fuerte. La tribu de Benjamín con lo de Israel veían muchos a David como un usurpador. Ellos esperaban que uno de la tribu de Benjamín sea rey. Y David ora. Y Dios le muestra la movida clave para la unidad. Había una ciudad inconquistada. Ni Josué, ni todos los que habían pasado, ni Saúl, habían podido conquistarla. Era la capital del reino de los Jebuseos. ¿Algunos de ustedes saben cómo se llamó después esa ciudad? Jerusalén. Si cuando David es rey, Jerusalén era de los Jebuseos. Y David toma Jerusalén. Estratégicamente, justo en el medio de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, en el medio. Así que era la capital ideal para el reino del norte Israel y el reino del sur Judá. Así que fue una decisión de unificación. David toma Jerusalén como capital de su reino unificado. Y una vez cimentado su reino, sometidos sus enemigos y edificada Jerusalén, David llega a un tiempo de prosperidad. Y aquí vienen los problemas. Hasta ahora David ha ido bien, ha huido por su vida, ha hecho cosas que se ha lamentado, pero ahora es rey.
Dios lo había ungido para rey y ahora es rey. Somete a los reinos vecinos, se convierte en una potencia mundial. Israel fue una potencia mundial en tiempo de David y de Salomón. Venían de todas partes a ver la sabiduría que Dios les había dado. Y es en ese tiempo de prosperidad, de éxito, o cuando las cosas van bien, que es lo más peligroso que le puede suceder a una persona. En 2 de Samuel 7, versículos 8 y 9 dicen: ahora pues dirás a mi siervo David, que sí ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del prado, de detrás del rebaño, para que fueras soberano de mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has andado. He eliminado a todos tus enemigos de tu presencia. Y haré que tu nombre sea grande como el nombre de los grandes de la tierra. Y es aquí cuando David ve el palacio que él se ha hecho. Y cuando ve el arca del testimonio, que no tiene una casa, que no tiene un templo. Se le acerca el profeta Natán, que era su amigo, a uno de sus hijos le pone Natán por nombre y le dice: mira, he pensado que ¿cómo no le voy a hacer una casa a Dios? Creo que es importante hacerle una casa a Dios. La siguiente lámina. Y Natán le dice: me parece muy bien, hazle una casa a Dios. Y cuando Natán sale, el Señor le dice: Natán, ¿por qué le has dicho que me haga una casa? Regresa y dile que no va a ser así. Y este es el mensaje que le da Natán. David tenía un deseo de construir una casa, un templo para el Señor. Pero es Dios quien le dice: no, gracias, yo te construiré a ti una casa, una dinastía. Y la siguiente lámina: uno de tus descendientes se sentará para siempre en el trono de Israel. Y sabemos que es una profecía que apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, con todo esto, este momento de gloria, que todo lo tiene David, ya habían pasado los años, no era muy bueno en el ejército, sus militares lo cuidaban, y todos habían ido a la batalla y David se queda en su templo. Siguiente lámina, en su casa. Y está paseándose en el terrado de su casa. No lleva en Israel techos planos en su mayoría. Y cuando se está bañando, ve una mujer guapa que se está bañando y pregunta: ¿quién es? Le dicen: Betsabé, esposa de uno de tus soldados, tráiganla. Y algo ocurre. Como algo que empieza pequeño, crece, crece, crece y se desborda hasta ser un problema. Y eso fue lo que ocurrió con David. Jaló la pita y siguió jalando y siguió jalando y siguió jalando. Y lo que vemos acá es irreconocible. El dulce cantor de Israel, el hombre de un corazón para con Dios, pisotea todo aquello que Dios lo ha llamado. Y lo manda el profeta Natán. Ya conocen la historia. Le cuenta el cuento del hombre rico con sus ovejas y el pobrecito con su ovejita. ¿Recuerdan? Y le dice que vienen invitados al hombre rico y manda matar y cocinar la oveja del hombre pobre. Y le hizo también la historia que David creyó que era real y dictó sentencia como rey. El que ha hecho eso debe morir y debe restituir el pago de la oveja que ha hecho. Y Natán le ha dado la espalda. Y David está diciendo: ese hombre debe morir. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo es posible? Teniendo tantas ovejas, debe morir. Y Natán se voltea y con el dedo entre los ojos, ¡pum! Tú eres ese hombre. No solamente te acostaste con Betsabé, sino una vez que ella salió embarazada, mandaste traer a su marido y lo mataste con la espada del filisteo. David se acuesta con Betsabé, Betsabé le manda un mensaje diciendo: me ha llegado la globalización. David manda a traer a Urías. Urías demuestra más celo y más honor y más ética y más integridad. Y escuchen esto:
Una de las cosas que demandamos de los pastores y de los líderes de nuestro movimiento es integridad. Integridad. La palabra integridad viene de una palabra compuesta que significa literalmente bien redondeado. Es como una mandarina que tiene la cáscara suelta, le quitas las cáscaras, tienes todos los gajos, pero si yo quito un gajo, la mandarina ya no está entera, está quebrada. Y de ahí vienen en matemática los números enteros, íntegros y quebrados, completo, bien redondeado. Eso demandamos de los pastores de Calvary Chapel. Y escuchen otra cosa más, y se los digo con todo mi corazón. Para mí, y me puedo equivocar, es un problema. Cuando yo le pregunto a un pastor, ¿quién es tu pastor? Ah, no tengo pastor. No somos llaneros solitarios. Somos un ejército. Estamos bajo órdenes. Y ustedes, si están en el ministerio y si son pastores y no tienes un pastor, pues saliendo de acá, oras para que Dios te diga a qué varón de Dios vas a pedir que sea tu pastor para someterte a su autoridad. ¿Quedó claro? Bueno, la siguiente lámina es trágica. No voy a contar mucho, simplemente decir que ustedes saben lo que pasó con Amnón. Está en el capítulo 13 de 2 de Samuel 13. Codició a su media hermana Tamar. Se enfermaba tanto que un amigo le dice, fíjate enfermo, y cuando tu padre venga a visitarte, dile que te mueres y que estás enfermo, que necesitas que tu hermana Tamar venga a darte de comer. Las señoritas y las princesas no salían, y ella era la única mujer. Si no salía, pero como era su medio hermano, la dejaron ir. David le dio la orden, ella fue. Amnón le engañó, la llevó hasta el cuarto, y cuando ella quiso darle de comer en el cuarto, la tomó por los brazos y dice, pudiendo más que ella, la forzó y la violó. Ella apela, no hagas eso. No diría yo con mi humillación, pero a él no le importó. Estaba obsesionado con su pecado. Pero lo terrible, que él estaba tan enfermo por el amor que le tenía, pero después que la tuvo, ¿qué dice la palabra de Dios? El odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había deseado. Es decir, una vez que se consumó el acto, fuera. Y él le dice, lárgate, y da una orden, sáquenla. Y ella le dice, ¿cómo me vas a hacer eso? Peor es el daño que estás haciendo. Dice que rasgó sus vestidos, se puso ceniza y se fue llorando. ¿Qué hizo el rey David cuando se enteró que su hijo mayor, el primogénito al trono, había violado a su hija? ¿Qué hizo David? No hizo nada. Tenemos una expresión en Perú, ojalá no suene feo acá, pero se dice rabo de paja. Acá, ¿se entiende la expresión o no? Rabo de paja es, tú has hecho algo en tu vida que está mal. Entonces, cuando alguien hace lo mismo que tú hiciste, eso significa rabo de paja. Es decir, que no tomas cartas en el asunto. David no tomó cartas en el asunto. ¿Quién tomó las cartas en el asunto? Absalón, que era hermano completo de Tamar, asesina a Amnón. En la siguiente lámina, Absalón, a través de un juego con la gente que venía al reino, Absalón los abrazaba y decía, si yo fuera rey en Israel, vería tu causa. Mi padre está muy ocupado. Y dice que el corazón de Israel se fue tras Absalón. Absalón hace un golpe de estado. David huye. Uno de los consejeros de David, Husaí, le dice, me voy contigo, rey. Y David le dice, no, Husaí, tengo temor de Ahitofel. Y escuchen esto, tengo temor de Ahitofel. Dice que Ahitofel era el mejor consejero que tenía David. Todos los consejos eran certeros, pero Ahitofel se fue con Absalón. Y David le dice a Husaí, su segundo consejero, quiero que te quedes para que estorbes el consejo certero de Ahitofel. Así que Husaí se queda. Cuando David le pregunta a Ahitofel, ¿qué hago con David que ha huido?
Toma tu ejército en este momento, persíguelo y solo búsquenlo a él y mátenlo y el reino será tuyo. Fueron y llamaron a Husai y Husai le dijo, ni hablar, no pueden hacer eso. David es un hombre de guerra, está con hombres de guerra, vas a perder de arranque, es lo peor. Quédate con tus hombres, entrénalos, prepárense por 3 meses y a los 3 meses van a buscarlo a David. Y la Biblia dice que el consejo de Ahitofel era el certero para Absalón. Ir tras Saúl, tras David y matarlo. Pero el consejo de Husai le salvó la vida a David. Y uno se pregunta, ¿por qué un hombre tan sabio como Ahitofel le dio la espalda a David? Consecuencia del pecado de David. Ahitofel tenía una nieta, se llamaba Betsabé. ¿Y ven las consecuencias de nuestro pecado? Y Dios perdona el pecado, pero no evita las consecuencias y las malas decisiones que has tomado y los pecados que has cometido y que has llorado y que Dios te ha perdonado, pero hay consecuencias. Hay una semilla, va a haber un fruto, va a haber una cosecha. Dios te perdona, pero vas a tener que sufrir las consecuencias de tu pecado y pedirle a Dios que te ayude. Y muchas veces solo el tiempo sana las heridas de los pecados que hayamos podido pecar, que hayamos hecho contra otros hermanos. Ya David es viejito y no ha nombrado al siguiente rey, Adonías, que era el que queda en orden. Amnón, quien la ha muerto, Absalón, y ahora le toca a Adonías. A Adonías le corresponde ser el rey y usurpa el reinado. Betsabé se acerca con el sumo sacerdote y le dicen a David, ¿sabes que Adonías está autoproclamando rey? Y allí es cuando finalmente David da la orden para que Salomón sea proclamado rey y acceda al reino. La Biblia nos enseña, para terminar, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. En Hechos 13:22 leemos, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. David cayó estrepitosamente en pecados horribles, pero cuando fue confrontado con ellos, arrepentido, clamó a Dios y escribió los salmos más hermosos que se hayan escrito buscando el perdón. Y con esta cita terminamos, la que sigue. He agarrado una selección de distintos versículos del Salmo 51. David es consciente de su pecado. David es consciente de su debilidad. David sabe que no califica. David ama a Dios. Se siente avergonzado por sus luchas. Se siente avergonzado por sus debilidades. Cae, falla miserablemente. Es confrontado y responde bien, porque inmediatamente se arrepintió. Ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones, mi pecado está delante de mí, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y es mi oración que nosotros también seamos hombres y mujeres conformes al corazón de Dios. Y quiero acabar con una oración. Señor, acá estamos. Nos conoces. Conoces nuestras luchas. Tú sabes con qué estamos lidiando. ¿Cuál es el pecado, Señor, con el que nos arrastra, Señor? Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Sabes que queremos vivir para servirte, pero caemos vez tras vez y no podemos más sino reconocer
que estamos asombrados que nos hayas elegido a pesar de ser como somos. Señor, oro para que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado cada vez que te fallo. Que pueda sentir la vergüenza, Señor, de lo que es mi pecado. Y no aferrarme que tú perdonas. No, Señor, mi pecado es horrible, Señor, y lo reconozco delante de ti. Y encuentro consuelo en versículos como 1 Corintios 10:13, que tú darás juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres íntegros. Que sea tu Espíritu Santo quien haga la transformación de nuestros corazones. Y que nos podamos ir de esta conferencia entendiendo que esta vida nos las has dado, pero no queremos gastarla en nosotros. Quiero gastar los años de mi vida que tengo por delante en vivir para ti, para hacer tu voluntad. Y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Gracias.